Bueno, bienvenidos, bienvenidas, queridos, queridas estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mientras van despertando la cámara y se van posicionando, como quien dice, para empezar la obra de arte, yo les voy a hacer una pequeña introducción. Me apresuro a decirles que procuren agarrar la actividad de la clase pasada, así ya la tienen a mano mientras tanto, y cuando les pregunto a las personas, a algún estudiante, no tienen que estar buscándolo y demás, que demora un poco y pone medio tensa la situación. Yo lo que les quería proponer en este encuentro, nada, que imaginemos un poco algunas cuestiones que tienen que ver con la vida y la importancia de la ciencia para el desarrollo de la sociedad. Entre ellas me imaginaba, no sé, que nos imaginemos hace, no sé, unos 4.000 años, 5.000 años, los navegantes polinesios que cruzaban todo el Océano Pacífico, guiados a través de el vuelo de los pájaros, lo hacían mirando la posición de las estrellas, sintiendo los cambios de temperatura en el agua, iban midiendo, había personas, los polinesios, que se ponían delante de los navíos con los dedos, con algún que otro dedo, con la lengua, con los codos, iban midiendo la temperatura del agua. ¿Cómo se orientaban, no? Sin brújulas, sin después lo que nosotros conocemos como mapas satelitales y mucho menos sin GPS, que en la actualidad incluso en el mundo de la navegación son determinantes. Bueno, eso es un estudio empírico, ¿no? Que se fue construyendo como base de ensayo y error. Cada error de los polinesios era un barco perdido en el medio del mar que no llegaba después de 2 años. ¿Se entiende, no? O sea, un navío que salía, que se ubicaba por la temperatura del dedo, que miraban las estrellas, los pájaros interoceánicos, y que para volver a su lugar de residencia, a su lugar, pasaban 2 años, y si en 2 años no veían algo de eso que dijeron que iban a hacer, ya se sabía que había estado mal y se reformulaba la idea y salía un nuevo navío hacia atrás. Un conocimiento netamente empírico. Fíjense el tiempo en que demoraríamos si quisiéramos llegar a algún lugar bajo la empiria. Obviamente, la empiria a lo largo del tiempo se empieza a cortar porque después hay muchas más certidumbres que incertidumbres. Pero estoy seguro que si nosotros ponemos una dirección hoy dentro del mapa de la República Argentina, aún pudiendo preguntarle a las personas cuando vamos en camino, ninguno dejaría de utilizar la opción del GPS o a lo sumo el mapa o incluso en el menos o en el más osado que quiere desprenderse de la tecnología, una simple brújula que la traen los relojes, los celulares o en una ferretería la compras. Bueno, hay un gran salto a la humanidad, como por ejemplo el descubrimiento de la posibilidad de llegada a los diferentes satélites, la llegada a la Luna, o quizás algo más potente como curar enfermedades con vacunas, en realidad prevenir enfermedades, ¿no? O curar, bueno, ambas. Y comunicarnos entonces el tiempo real, por ejemplo, entre unos y otros, como estamos nosotros haciendo ahora, ¿no? En cualquier lugar del mundo y mayoritariamente ante cualquier divergencia. Y esto se da cuando nosotros aprendemos a sintetizar el conocimiento, cuando pasamos de saber que una planta curaba el dolor de cabeza porque nos lo dijo una abuela, a entender exactamente qué molécula de esa planta interactúa con nuestros receptores nerviosos y por tanto, como conclusión final, podría, ¿por qué no?, sanarnos o disminuir ciertos dolores. La ciencia nos permitió entender las reglas de juego. La ciencia nos obligó a preguntarnos qué tipo de conocimiento estamos usando para resolver nuestros problemas. ¿Esto es un conocimiento directo? ¿Es un conocimiento indirecto? ¿Es un conocimiento empírico? ¿O incluso algunos de ellos podrían fundamentarse como conocimientos científicos? Y bueno, en este ir y venir de imaginación, fíjense cómo este salto científico o cientista impactó directamente en la educación, aunque es la menos compleja de todas. Hace 100 años, por ejemplo, enseñar era un proceso mecánico. El profesor hablaba,
Los estudiantes repetían y memorizaban datos aislados. Se creía que la mente era un disco duro vacío, totalmente vacío, que había que llenar. El concepto de aprendizaje era un sujeto no conoce y a partir de mi prédica el sujeto va a conocer. Pero la ciencia, esencialmente la psicología, la pedagogía y la psicopedagogía, nos demostró que estábamos totalmente equivocados. Y dije 100 años como un lema. Podemos hacer una prueba rápida, ¿no? Si yo les muestro una frase escrita donde faltan, por ejemplo, todas las vocales o donde las letras del medio de cada palabra están mezcladas, se van a dar cuenta de que pueden hacerlo igual, de corrido y sin esfuerzo. Ajá, insight, eureka, como decimos nosotros siempre en esta asignatura. Me parece que es muy importante incluso hasta empezar a pensar el mundo del deporte, qué pasaría o qué pasaba hace unos años. No sé, un corredor de fondo hace 50 años, el conocimiento del entrenador era casi exclusivamente empírico y basado en la tradición. Salía a correr más kilómetros, hacé lo que hizo el campeón anterior, esforzate en la tradición, ¿no? Esforzate ahora hasta que te duela. Hoy, por suerte, la ciencia del deporte, cuya pocas personas realmente se están poniendo a trabajar sobre esa realidad, opera a otro nivel. Los entrenadores cuando analizan a un corredor, a un gimnasta, a un futbolista, no miran solamente cuánto corrió, sino cuánto ventiló, cuánto sudó, analizan la biomecánica fina, se mide el tiempo de contacto en el suelo, se calcula el tiempo de vuelo, se evalúa la economía de la carrera, la frecuencia de pases, la exactitud del mismo, el tiempo real de juego. Y acá entonces está lo que nosotros llamamos en el mundo moderno y que podemos relacionarlo con la clase del día de hoy de la Gestalt, la ciencia moderna deportiva. Y con la teoría de los sistemas complejos, obviamente esto se va a la estratosfera y tendríamos, bueno, que analizar durante, si se quiere, seminarios enteros de cuánto aporte podríamos hacerle o cuánto aporte le vamos a hacer en el transcurso de estos 2 o 3 años a la ciencia deportiva, a la ciencia de la educación, gracias a pensar un poco más en lo que trata la clase del día de hoy. Situaciones de complejidad hay muchas. Muchas formas han sido establecidas a lo largo del tiempo de la humanidad con un pensamiento científico, aún sin existir la ciencia. Pero de interés para esta clase es decir, hay algo, hay algo que es interno, es biológico y genético que está en nosotros y es sistémico. Nuestro cuerpo es un sistema. Ahora, nuestros subsistemas son sistemas también, que pueden vivir porque viven de otros sistemas que los alimentan. Uno piensa, no sé, en el sistema cardíaco, o en el sistema respiratorio, o en el sistema circulatorio, o en el sistema nervioso. Ninguno de estos sistemas van a vivir solo, pero si vos pensás en el ser humano, tampoco podés vivir solo como sistema. Necesitas de otros sistemas que se embeben en ese sistema. Y si vos pensás en las poblaciones como sistemas, porque son sistemas también, poblaciones, o sea, conjunto de individuos, tampoco pueden vivir solas sin otros sistemas, como por ejemplo el sistema propio de la polución, los sistemas geográficos, las condiciones generadas en este microambiente, porque no deja de ser un microambiente para lo que es el cosmos. Y acá viene la primer interrogante o no. ¿Por qué nosotros pensamos de forma sistémica? ¿Por qué nosotros en nuestro pensamiento genético ya está incorporada la forma de hacer ciencia, pero después cuando la aplicamos a nuestras experiencias sensoriales o a nuestras experiencias racionales, no lo hacemos así? Situación hipotética es, me invitan a un lugar para hoy viernes en la noche, en la tarde, y rápidamente, en sucintos minutos, como mucho si me lo preguntan por celular, contesto. Sí, me gusta. No, ¿sabes que no? Un minuto, para 30 segundos te alcanzan para decirle que sí a una oferta o no. Sí, te alcanzan. La respuesta es, analizaste, pensaste, decidiste, te pusiste en crisis, volviste a pensar y analizar ya no de forma empírica, sino racional,
pensaste en las condiciones medioambientales, pensaste tus recursos económicos, analizaste otras propuestas que no te invitaron, pero que podrías hacer en un día como hoy y decidiste. Una investigación científica se traza exactamente lo mismo, una hipótesis. Y se pregunta, si yo tal, lo haría. Lo que pasa es que necesita años para solucionarse. Y nosotros lo hacemos en un ratito nada más ante una decisión social. Chicos, nuestro pensamiento, la forma en que el sujeto piensa es de forma sistémica, utilizando la teoría general del sistema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy en esta clase posterior al enunciamiento o a la explicación de ustedes de las tareas? Número uno, vamos a trabajar sobre los tipos de conocimiento. Todos los conocimientos, como los que me mencioné recién, empírico, directo, indirecto, vicario, revelado, religioso, científico, apodíctico, entre otros. Y posterior a eso, vamos a empezar durante 3 clases a desarrollar teorías como las que ya hemos hecho la clase pasada de categoría, juicio y lógica, que son 3 elementos muy importantes para definir la sistémica. La teoría de Simploqué, ¿por qué no también? Ustedes me podrían decir. Hoy, la teoría de la Gestalt, la clase que viene, la ciencia en el arte, por tanto, una mirada epistemológica de una película. Por primera vez quiero yo por lo menos empujarlos a decir, podemos mirar el arte con la ciencia. No digo que el resultado final sea verdaderamente un juicio científico y la interpretación artística, pero por sobre todas las cosas, sí podemos nosotros girar, torcer la forma en la que mapeamos la realidad, ubicar el anclaje y solucionar preguntas en torno al arte que tienen necesariamente para nosotros como educadores que ser pensamientos científicos. Y después, bueno, nos quedaría una última clase que vamos a trabajar sobre la transdisciplina, la idea de que el mundo tiene que estudiarse por partes ha fracasado. La idea de que las sociedades tienen que ser gobernadas por personas y pensamientos unilaterales, homogéneos, ha fracasado en cualquiera de los continentes, en cualquiera de las culturas, en cualquiera de la supremacía de los conocimientos ideológicos. Hoy las sociedades se organizan y se autoorganizan cuando rompen los límites de sus fronteras y comienzan a ser aventureros. Y comienzan a pensar de que lo que a mí me han dado como propio no es tan propio. Y eso te puede pasar cuando te abrazás en un partido, por ejemplo, por ejemplo, no sé, cuando te abrazás porque estás observando un partido de un equipo que es foráneo para vos, por ejemplo, el furor de aquellos que le iban al Barcelona, y te abrazás con alguien y decís, ¡fa! Y con el que te abrazaste es un brasilero y decís, ¡wow! ¡Wow! Me abracé con un brasilero celebrando un gol del Barcelona, que es de un país de España. Los límites de las fronteras, de las pasiones, están impuestos culturalmente por la mirada sesgada, única y lineal de la realidad. Que valga la redundancia en relación a la geometría euclidiana, no existen como paragón en la naturaleza. Usted nunca va a encontrar un rectángulo, lo hemos trabajado en la clase 3. Usted nunca va a encontrar un círculo, lo hemos trabajado en la clase 3. Pero usted sí va a encontrar formas amorfas que nunca más la vas a ver en tu vida. Solamente queda prospectar una mirada al cielo detenidamente hacia un lugar y vos esa imagen no la vas a volver a ver nunca más. Por eso nosotros pensamos como sistema. Si no pensáramos como robots o como autómatas, que son las mejores formas que el ser humano ha construido de otras realidades vivientes, como por ejemplo también la inteligencia artificial. Valga esto de introducción hacia la clase del día de hoy. Bienvenidos a todos y todas nuevamente, más formal. Y ahora me gustaría escuchar la primera actividad de la clase pasada que decía: selección de un juego perteneciente a los materiales abordados en la clase y que a partir de esta elección se espera que puedan identificar y justificar de qué manera dicho juego promueve una concepción
del triunfo desde una perspectiva holística. Es decir, considerando no solo el resultado final, ganar o perder, por ejemplo, sino también las interacciones, los procesos y sus relaciones que se configuran durante su desarrollo. ¿Quién quiere arrancar con ella? A ver. Espero, ¿eh? Soy muy bueno esperando. No hace falta que la hagan ahora porque no van a llegar y se va a repreguntar, pero ¿alguien elaboró una actividad para esta clase? Profe, yo esa no, pero la de la clase 7 sí. Perdón, ¿cómo? ¿La de la clase? Y yo, la de la clase 7 sinceramente me colgué con la clase, con la actividad que Ah, acaba de decir. porque la de la clase 7 va a ser la que hacemos nosotros ahora. Claro, La sí, del bueno, texto, decís disculpe, vos. profe, tenés razón. No, no, esa dejámosla para hoy. Está bien, la que pidió no la hice, profe. ¿Alguien más? Profe, Dale, te escucho. Muy yo bien. Dale. algo intenté, pero bueno, como fue como que la vi esa clase, la colgó, no sé si entendí bien muy bien los conceptos o no. Sabía, dale. Vos dale, con confianza. Bueno, yo más o menos explico así lo que... La primera actividad que era la selección del juego, elegí un deporte alternativo que era el ultimate del frisbee, que, o sea, aparte de hacer el punto, para llegar a ese punto hay que anotar entre todos, hay que estar el compañerismo en el medio, la construcción colectiva para llegar a ese punto. Necesitas de comunicación, cooperación, la confianza y tomar decisiones, o sea, es como un todo, por eso la mirada holística la veo. Como que necesitas todo eso para poder llegar a anotar, a hacer un punto al otro equipo. ¿Podés Eh, contar, podés remontarte un pasito atrás y para los que no lo conocemos tan bien, contarnos más o menos a nivel general de qué se trata el Se juega Ultimate? con un frisbee, Ajá. tiene unas zonas de anotación como si fuesen los arcos y hay que ir pasando el frisbee entre todos los compañeros para poder anotar un punto. Eh, no, es una cancha, tiene zonas marcadas como si fuesen los arcos, se puede interceptar el frisbee nada más, entonces no se puede correr con el frisbee, solo pasar. Entonces como que se necesita de un todo para llegar a formar ese punto. Entonces como que yo lo vi por ahí desde esa mirada, o sea, que no es solo el punto, sino que también implica esa relación entre los jugadores, resolver cómo poder llegar al otro lado con ese frisbee. O sea, necesita de otras cosas más que solo un punto para ganarle al otro equipo. No sé si entendí bien o no el No, concepto. entendiste súper bien, pero yo ahora quiero tratar de sacar aún cosas que por ahí hasta no hayas visto. Nosotros decimos, por ejemplo, que para una visión holística, el pensamiento convencional te implica todo el tiempo estar mirando lo último. Entonces, cuando vos miras un partido de fútbol, lamentablemente estás pensando en ganar y cuando Ganar. falta un tiempito decís que termine o no, o que ¿no? Que te den más tiempo. ¿Por qué vos decís, por ejemplo, que el Frisbee Ultimate te genera esos lazos de difuminar la idea de pensar en el futuro y disfrutar el presente? Por ejemplo, ¿qué tiene ese deporte? ¿Qué tiene esa actividad? O sea, como que disfrutar, digamos, de la experiencia, de esa inclusión entre todos. O sea, como que yo tengo que disfrutar el momento, o sea, tengo que pasar, no puedo yo sola hacer eso. Necesito del resto para poder llegar
al objetivo final. O sea, Sí, pero Ale, vos, por ejemplo, en el fútbol también, ponele, vos necesitas sí, un Claro, pase, pero una recepción, ganar una invasión. En ese sentido, más o menos está estanco. Pero, sí, mira, profe, a ver, dale, a ver, Ángel iba a decir algo. A ver. mira, yo hice también elegí un juego cooperativo, llamado Los 10 Pases. Es cooperativo, así como que el que propuso Ale. Y creo que lo que dice Ale es como la parte de intervenir y cooperar con el otro, en el disfrute de la actividad en el mismo momento, no pensar solamente en el resultado, sino cómo llegar a hacer la marcación, el gol. Mi actividad de juego son los 10 pases, en donde es un juego de oposición, son de equipo, y para lograr el objetivo tienes que hacer 10 pases con el compañero. En ese tiempo, en el lapso, el que tiene la pelota, si bien es el foco de atención, todos están mirando la pelota, pero también hay que pensar en el que el otro tiene que generar la línea de pase, tiene que desmarcarse y demás, y también está participando de manera activa en el momento sin que nosotros lo estén viendo. Entonces también estoy participando y en ese momento no soy el foco de atención, sino que estoy construyendo la jugada para llegar al objetivo final. Creo que por ese lado también la gente lo quiere plantear Ale. Es como decir, busco el triunfo no únicamente pensando en el resultado final, también que tengo que observar en cómo construir el resultado del juego, comunicándome, cooperando, ocupando el espacio, tomando decisión por dónde voy a ir a buscar el espacio, tomar la espalda, o donde no soy visible para mi compañero. O sea, el construir la- el juego, el disfrute. A mí no me convence, me convence el frisbee, creo que me convence un poco más. Este no me termina de convencer, me parece que tu pensamiento está bien, es muy productivo, pero tampoco me convence la idea que vos decís, Ángel, que es colaborativo. Porque, por ejemplo, no sé, en mi época, no sé, la educación física estaba dividida en sexos, ¿no? Cuando yo iba a la educación física. Y cuando, por ejemplo, había dos niñas que iban a clase y éramos un montón de varones, como eran dos nada más, decían que las chicas jueguen también, para que no se queden sentadas. Literalmente fue toda mi secundaria así. Y el profesor nos decía, la tienen que tocar por lo menos una vez las chicas. Como diciendo, si las chicas la tocan una vez, ya sirve, y si no, no sirve. Digo, ¿qué colaborativo es? Los varones que hacíamos, se la damos a la chica para que la toquen, pero para que hagan esto nada más, taca, ta, y ya está. Y no había ninguna exitosina, no había ninguna realidad que para las chicas realmente sea productivo eso, ni para nosotros en relación a lo colaborativo en los 10 pases. No es algo como, bueno, es la regla del juego, como si la regla del juego fuera hay que meterla entre los tres palos o hay que pegar por encima de la red sin tocarla. Es una regla. ¿Por qué eso realmente sería holístico? ¿Dónde está lo holístico del frisbee? ¿Dónde está lo holístico de los 10 pases en caso de que exista? profe, puede ser en cómo se llegó, o sea, las relaciones que se componen para llegar a ese resultado final, por ejemplo, para mirar por qué ganó ese equipo, o sea, cómo se comunicó ese equipo, si todos participaron, o sea, debería ser como el objetivo por ahí. O sea, entiendo que lo holístico debería eh, como estar compuesto por eso, ¿no? De cómo se llegó a ser el equipo ganador por ahí. Eh, Claro, no medir el resultado final, sino el proceso, el- la relación. la interacción. Por eso hablo de la interacción, de la cooperación y la comunicación. ¿Cómo La construcción, logramos? Ajá, dale, 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 te escucho. hablo como de la construcción grupal. Sí, vos teóricamente, ambas posturas teóricamente están bien, pero yo no lo veo matizado en eso, porque yo he jugado los 10 pases y es un juego clásico, digamos. Ahora, ¿cómo vos hacés, cómo nosotros construimos para que, por ejemplo, el sujeto se sienta enormemente lleno de felicidad al momento en que hace el pase sin esperar el resultado final?
Es como, mira, cuando vos lees una poesía, ¿no? Vas a una poesía y lees una poesía y vas disfrutando todo el tiempo, ¿no? Es como, y cuando estás por llegar al final, decís, no, que no termine, que no termine. Eso, la poesía, por su propia esencia, es totalmente holística. Cuando vos lees una novela, por momentos te trabás y decís, oh, y mirás las hojas y decís, oh, ya quisiera estar un poquito más adelantado, ¿no? Pues las novelas tienden a ser mucho más largas, hay muchos nombres, ¿no? No es tan metafórica. La poesía de por sí es holística. La literatura de las novelas, sobre todo clásicas, tienden a ser un poco más segmentadas. Empezás a sentir el gusto final cuando dices, ay, entendí, ¿no? Pero siempre al final, en las últimas páginas, que te das cuenta la realidad. ¿Cómo hace la poesía para ganarle a la novela en torno a este pensamiento de necesidad, de placer? Profe, Sí, yo hice una actividad que a ver. personalmente yo hice acá en Río Grande, que fue, hice un bautismo en aguas abiertas. O sea, es previo a lo que sería una competencia, pero tiene un recorrido igual sobre el mar, que es asistido, vas con el traje de neopren, todo es como tu primera experiencia en el mar. Y como también tiene, yo compito en atletismo y siempre uno va, le importa más el resultado por ahí que el proceso, que por dónde pasás y todo, pero esa vez fue como que disfruté más el proceso de nadar, de ver ese equipo de seguridad que me acompañaba todo en el agua, y por ahí no me enfoqué tanto en llegar primero o último, aunque sí había un recorrido, pero fue como que más le di importancia a todo el recorrido previo a la meta. Por ahí en eso me centré. No sé si está bien o está mal, porque ahora que escucho a los otros chicos es como que es parecido, pero por ahí eso me quedó a mí de que es como la única maratón que tuve que no estuve concentrado en llegar, sino en cumplirla, con él. Bueno, ahora sí estamos frente a una estructura empírica, porque lo que hizo Lucas, no sé si lo hiciste como docente o lo hiciste como atleta, pero en cualquiera de las experiencias, ahí sí hay una visión holística. ¿Eh? Ahí sí hay una visión Porque es a holística. través de de que, o sea, el sentido, la experiencia, digamos, ¿Qué hay, Ale? ¿Qué cosas hay empíricas por la cual él no pensó nunca en llegar? porque estaba aprendiendo a través de esos sentidos que él tenía, de esa experiencia que él traía, y estaba como sumando una experiencia más. Se suma una experiencia que en primera instancia no conoces. Claro, eso, o sea, como algo nuevo sería. Algo, algo novedoso, no nuevo, porque el freestyle también lo puede ser, siempre y Bien. cuando la construcción de la forma sea divergente. Si vos ya vas a jugar al freestyle con estrategia, táctica, técnica, ya no es más un deporte, vos incluso lo dijiste, esto es un deporte, como dijiste, alternativo. Arte Los deportes alternativos no tienen una lógica única para ganar, pero en el fútbol sí, pero en el voleibol sí, pero en el atletismo sí, en la gimnasia también. Capacidad de asombro, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado? Principio de incertidumbre. Yo le tiro el freestyle, ¿no? A Alejandra. Alejandra se hace así, la toca con el dedo y se le escapa. Y yo que soy compañero de ella, me río. ¡Oh! No, casi lo agarra, casi lo agarraste. ¿Cuándo alguien se va a poner contento si alguien va a cabecear y no cabecea? O cabecea y la tira a la tribuna. Es imposible, Entonces, ¿no? Entonces, eso entonces es lo que estamos viviendo todos los días, todos los lunes que hacemos la materia de deporte alternativo, siempre vamos aprendiendo alguno nuevo y el otro día estábamos jugando justamente mirá. al frisbee y pasaba eso, lo tiraban para un lado, salía para el otro y fue todo risa, o sea, lo Muy bien. pisamos, se rompió. Total, ahí va, buenísimo, buenísimo. Por eso digo que Eh, el ejemplo tuyo es muy pertinente, el ejemplo que trajo Lucas me parece fatal y habría que ver que la justificación de Ángel teóricamente es muy sólida, pero que los 10 pasos por ahí te consolidan a una estructura secuenciada, ¿no? Vamos a darle paso a Brisa y después a Fede, ¿sí? Que habían levantado la mano.
A ver. Levantá el micrófono, Brisa. Ahora sí. Sí, pasa que estoy con Ale acá, profe, por eso, para que no retumbe. Por eso. Bueno, justo hablando de estas cosas y escuchándolo a Lucas, hay una competencia que no me voy a acordar el nombre, vos lo sabés, que se hace en la cordillera, que es una competencia de 3 días, que es de carrera de montaña, puede ser. La carrera. El cruce. Cruce. El cruce. Y yo lo tomo por ese lado, también por esta mirada de que no sé si puede ser tanto grupal, pero el objetivo es el mismo para todos, que es poder terminar esa carrera. He escuchado un par de personas que lo han realizado y por ahí el objetivo no es tanto el ganar, sino es vivir esa experiencia que, por lo que tengo entendido, esa carrera unifica a muchas personas del parte del mundo y que genera este tipo de unión, por así decirlo, en su totalidad para que puedan cumplir esta meta de lo que sería que la carrera se pueda terminar. ¿Está bien por ahí ese ejemplo? Escuchándolo un poco lo que dice Lucas. Sí, ese es un deporte que obviamente es reglado, regulado y es súper competitivo, que es casi igual que un maratón, pero quizás los que lo participan van más por la experiencia, ¿no? Por el vivir, porque aparte vos pensá esto, Brisa, vamos nosotros dos corriendo, ¿no? Vos vas primera y te agarra en la punta del cerro tal, te agarra una nevada. Yo voy 3 horas atrás tuyo, vos vas primera, y cuando llego ahí no hay nieve. Y cuando llegamos, decimos, oh, ¿viste la nieve? ¿Qué nieve? Y que había en la punta del cerro tal. Pero si yo pasé por ahí, no había nieve, Está ¿no? bien, claro. Entonces, hay como una construcción de incertidumbre por la cual mucha gente se volcó a ese tipo de experiencias, porque ya no es solo válido el tema de la resistencia, la maratón y demás, sino también lo que vivís. Lamentablemente a veces se deja más en el después que en el momento, porque el momento te corre con que, por ejemplo, te dicen, a este punto tenés que pasar en tanto tiempo. Entonces vos también como Claro, que te vas, condiciona. claro, si no te bajan de la carrera, porque bueno, Sí, 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 pero sí. sí está muy bueno como idea. Yo te llevaría, por ejemplo, la idea que yo siempre les digo, no sé si le pusieron el ojo, el tema del safari fotográfico, o el tema de la caminata, o las experiencias de el trekking en la vida naturaleza, ¿no? Eso sí, digamos, son Ah, claro, eso propuestas también es buena to- el ejemplo. totalmente holísticas. Sí, 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 sí. Bien. Bueno, ahora bajó la mano, o no lo perdimos. No, sí, yo, pero Ahí. para que no quede Fede. ahí todo el tiempo levantado. No, yo quise también, como por ahí me vinculo mucho con esa disciplina y cuando había hablado Lucas con el tema del atletismo y después, bueno, agregó un poco también Brisa con el tema del atletismo. Eh, pero no voy en la disciplina en sí, sino que siempre, todas las veces que yo pude competir y fui parte también de esta competencia que es el atletismo, era como que el triunfo se dejaba mucho de lado y se valoraba más lo que era por ahí el compromiso, ¿no? Que la participación también de ese chico o el que el profe vea la participación de ese chico. Y yo hablaba esto más que nada para entender, porque por ahí no sé si estoy tanto en lo correcto, pero para entender que a lo que estoy tratando de entender el campus se basa en que no es solamente llegar y tener un resultado, sino que el acompañamiento de todo aquel que tenés alrededor. ¿Puede ser así? Que es lo que pasa mucho en el atletismo, en diferentes pruebas. Por más de tener un resultado, yo sé que a mi costado tengo a alguien que me está aplaudiendo, además de que me está aplaudiendo, me está motivando a que si yo salto, hago un salto en alto, hago un salto en largo, y no tengo esa distancia o no tengo esa altura, yo sé que ese salto lo hice y afuera me motivaron de tal manera que me ayudó a mí a hacer ese salto de altura o hacer ese salto de distancia. Puede ser Ahí, que... Fabri, lo que hay es una intención tuya pensar en las sensaciones y en las percepciones en los deportes o en las actividades aún secuenciadas,
poder vivirlas bajo otra tempestad y está bien. Mucha gente incluso hace eventos fraccionados, practica, por ejemplo, no sé, o actividades laborales. Hay mucha gente que trabaja en una fábrica, cuya fábrica es mover la caja de un lado al otro. Y hay gente que la pasa mal, muy mal, le dice ya no aguanto más y tiene un montón de lesiones y carpetas. Y otros que te dicen yo estoy espectacular, me pongo acá, no sabes, escucho la radio, me meto, participo y dice, bueno, le buscaste una perspectiva holística, a algo que es altamente secuenciado, ¿no? El atletismo de por sí, como vos decís, cualquier salto, lanzamiento, los deportes convencionales tienden a ser fraccionados, individualizados, secuenciados, atomistas. Ahora, nuestra mirada con las estructuras que hacemos hoy es tratar de que la vida sea una perspectiva holística. Recuerden este ejemplo, chicos. En la medicina actual, nosotros vamos al médico de dos maneras. Vamos al médico, una, cuando estamos enfermos, o dos, cuando nos pensamos que nos estamos por enfermar. No hay una tercera vía. ¿No? O bueno, cuando nos curan, o cuando nos tienen que mirar que ya estamos bien por un periodo posoperatorio y demás. Pero la medicina no surge bajo esa perspectiva. La medicina oriental, MNT, natural y tradicional, yo se los conté, el sujeto le pagaba, ¿no? Al médico y iba todas las semanas o todos los meses sin tener enfermedades. Y cuando el sujeto tenía una enfermedad, el médico iba a su casa y le devolvía el dinero, ¿no? Porque no había equilibrado su condición. Hay una mirada holística de la realidad, totalmente diferenciada. Hoy es algo impensado, ¿no? Hoy es algo totalmente impensado. Tratar de buscar el equilibrio dinámico y homeostático del sujeto es lo que necesitamos nosotros en absolutamente todo. En términos sencillos es, ¿estoy disfrutando el proceso? La perspectiva holística es esa. ¿Estoy disfrutando el proceso? ¿Cuántos deportistas nosotros escuchamos al final, incluso siendo el mejor del juego y demás, que le hacen una entrevista y dice, sí, pero bueno, estamos incómodos? O sea, la mayoría de las personas están en conflicto constante, que no está mal, el deporte es así, es maravilloso igual. Pero el deportista profesional no suele estar basado en una perspectiva holística. Cuando vos le preguntás al que perdió 8-0 en un partido de papi fútbol de un domingo en la tarde con lluvia, el tipo te dice, qué bien la pasamos, pero bueno, atajé dos. Hay otra lógica. Entonces, ¿por qué llevar esta lógica a la escuela y no llevar la otra? Actividad número dos, para no demorarnos, creo que con esto habíamos aprendido un montón de ustedes, sería que deberían escoger un tema musical que la letra nos permita establecer vínculos con la noción de la tautología. A ver acá. ¿Quién lo hizo? ¿Nadie trajo una canción? En clase, yo sé que... a ver, Nos estamos riendo acá con los chicos, estamos justo con Brisa y Lucas en el mismo lugar, así que ahí va, ahí estamos- va. Eh, yo había hecho la de Diego Torres, Color de Esperanza, que repite que saber que se pueda, querer que se pueda. Es como que insiste sobre la ¿Cuál, misma. Ale? Dice saber que se pueda, querer que se pueda. Es de Diego Torres. Ajá. Como que hace una afirmación de una acción y vuelve a insistir sobre eso mismo, en la misma frase. Por ahí no me costó entender este concepto de la tautología. Eh, la fui tratando de entender lo más que pudiera. Eh, entiendo que es una expresión que resulta verdadera por cómo se dice, pero pero como que no agrega una información nueva a esto, o sea, en dos frases como que está diciendo lo mismo, no hay algo nuevo. Sí. O dice saber que se puede, querer que se pueda, no está como integrando algo nuevo, una idea nueva.
en esa afirmación. Claro, a ver, ejemplos concretos, y yo sabía que esta actividad iba a ser un poco difícil porque más allá que ustedes vieron, digamos, la clase, no es lo mismo Claro, poder... como que no podíamos como Sí. sacarme la duda de qué era realmente o si había entendido eh, ese concepto. Sí, se llama pleonasmo en realidad, o también llamado tautología, pleonasmo, que es una repetición de un mismo pensamiento, o oralmente también, expresado de diferentes maneras, pero que no aporta una información, no sé si nueva, pero novedosa. Como por ejemplo, o por ejemplo, decir dos veces lo mismo como vos decís ahí con palabras diferentes de este autor. Y creer que se pueda, y saber que se pueda, creer que se pueda. Es como, Claro, entre saber y creer, la brecha es muy cortita, ¿no? Pero en el arte, por eso yo quería que lo trabajemos en la canción, en una canción o en cualquier expresión artística, porque incluso es mucho más difícil, porque pasa mucho la metáfora, ¿no? Y pasa mucho la interpretación propia. Nosotros traemos la misma canción, se la damos a dos personas y decimos, ¿qué significa? Y te dicen cosas diferentes. Y vos decís, pero esto no puede pasar si la lectura es una sola, ¿no? Por eso lo vamos a empatizar ahora con el tipo los tipos de información. Subir para arriba. Se supone que si vos realmente estás subiendo y estás yendo para arriba, o lo mismo bajar para abajo, ¿no? Ahora, hay gente que lo usa bien subir para arriba. Vos le decís no sé, a alguien que está en el subsuelo, le decís, subí arriba, pero para vos arriba es el escritorio que tenés en el tercer piso. Cuando vos le diste una denotación a eso, subir arriba está bien, pero desde la lectura es una doble información que no te aporta nada. Y la tautología es muy común también en el pensamiento científico. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Yo mismo lo vi con mis propios ojos. Bueno, la pregunta ¿es posible verlo con los ojos de otra persona? Es una tautología. Querer justificar que vos lo viste con tus ojos. Otra cosa hubiera sido, no, me lo dijo fulano. Ah, bueno, entonces no lo viste vos. Y no, te estoy diciendo que me lo dijo fulano. ¿Cómo lo voy a ver yo si yo no tengo los ojos en los ojos de fulano? Fíjense que la tautología es algo con lo que convivimos todo el tiempo. Esto es un hecho real. La gente dice, ¿no? Fin ponen ahora. La gente que no tiene poca cognición. Fin te ponen. Esto es un hecho real. Y sí, si es un hecho, por definición, ya es real. El ejemplo perdón, que nosotros habíamos dado era que un cardiólogo decía, ¿no? Los niños recién nacidos no están exceptos de tener problemas cardíacos. ¿Por qué eso es una tautología? Los niños recién nacidos no están aptos de tener problemas cardíacos. no es tan apto. No es tan apto, dijo, profe. Sí, o sea, no es, creo en la cita exacta no lo No decía, pero tienen problemas, sería que no, porque están recién nacidos y los programas cardíacos se van dando en el desarrollo, o... no, al revés. El cardiólogo dice, Ah, tengan cuidado que los niños recién nacidos también pueden tener problemas cardíacos. ah, y sí, Hay otra como canción, que profe, pueden que nacer habla ya con un problema cardíaco. Pero entonces, O sea, ¿por qué es una tautología? porque pueden tenerla. porque es algo como verdadero y como que, o sea, no debería dárselo por, No es una afirmación. claro, Pueden no tenerla. sé. Bueno, está bien, pero es una tautología ¿por qué? Porque los niños tienen corazón, los recién nacidos, o nacen sin corazón. No, si vos tenés corazón, puedes tener problema cardíaco. Entonces, pasa un poco por ahí, no es como decir una Está verdad bien. de un hecho que ya se sabe y que a veces incluso las tautologías son explicadas muchas veces. Bueno, voy a decir una cita previa, ¿no? Toda cita implica un acuerdo previo. ¿Es una tautología decir una cita previa? El frío o el hielo está frío y todo hielo es frío por su naturaleza. Fíjense que la tautología, después hay explicaciones tautológicas en las matemáticas, ¿eh? Ojo. Mirá,
Después está la de la equidad. ¿Mañana lloverá o no lloverá? Eso es una tautología también, porque hay una imposibilidad de falear o de falsear esta realidad. Es obvio que quedan solo dos posibilidades. En el campeonato del mundo habrá un nuevo campeón del mundo. Y sí, va a haber un nuevo campeón del mundo. Porque una vez que empieza el torneo, no hay campeón del mundo. Entonces, hay alguien que va a ganar, ¿se entiende? O sea, vivimos rodeados de tautología, pero cuando nuestro lenguaje se hace tautológico, muchas veces hay una intencionalidad por querer hablar de forma científica o querer construir cosas científicas y no se recae en la valoración que tiene el concepto tautológico. Por eso me parecía que era importante que lo trabajemos en la clase pasada. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta acá? No, creo que ahí quedó claro, profe. Ahí va. ¿Entendió? Yo había elegido la canción de Mercedes Sosa, Todo Cambia. A ver, ¿qué dice? Sí, la canción de Mercedes Sosa que dice cambia, todo cambia. Y es la realidad. Día a día, todo proceso, todo va a tener un cambio, una mejora o una regresión, ¿no? Nada queda igual. Vos decís, ¿toda la canción decís que es tautológica? O esa partecita de cambia, todo cambia? En el estribillo, en decir eso, cambia, todo cambia, y va siempre mencionando de que cambia la superficial, cambia el granjero, las ovejas en el rebaño, las ovejas van creciendo, el granjero se va volviendo viejo. Sí. Sí. La canción esa que canta, porque no es de Mercedes Sosa, es de Numauser, que estuvo exiliada una vida tremenda. ¿Por qué tiene valor, por ejemplo? Pensemos un poco más, porque tampoco es que vamos a criticar todo lo que es tautológico, ¿no? Pero ¿por qué tiene valor? Cambia, todo cambia, aunque no tiene, si lo lees, sentido. Considerándolo de manera general, es ¿Por qué como qué? es como una constante en transformación. A Es como ver. la idea, es como una idea del cambio, como una expresión, más decirlo. Es como una reafirmación poética, por decir así. Mm. Claro, porque es una expresión artística, o sea. Por eso a veces el arte, como expresión cultural, digamos, ¿no? Cualquiera de sus expresiones, de la universalidad, el arte, la pintura, perdón, la música, la pintura, el baile, la danza, son todas cosas que no pueden tener una mirada científica, sí, pero no pueden, no están en torno al juicio de si está bien o está mal, ¿no? Incluso por ahí para Ángel, escuchado por Mercedes Sosa, se le eriza la piel y por ahí para otro, a donde lo escucha en el dial de la radio, lo cambia enseguida porque dice, oh, mira esta porquería, ¿no? Entonces, ¿cómo puede pasar eso? Eso pasa en el arte, eso pasa en las expresiones culturales de la humanidad, pero eso no pasa en el pensamiento científico. El pensamiento científico, no sucede. Por eso las tautologías son interesantes y son buenas y son necesarias hasta tanto y en cuanto se reproduzcan en un ambiente de doxa. Bueno, cuando nosotros decimos que el conocimiento es dominado por el cuerpo del sujeto de diferentes formas, estamos diciendo de que existen tipos de conocimiento. Le estamos dando la idea al cuerpo de nosotros, en torno a la expresión de conocemos de forma distinta al mundo. Se le asigna un valor quizás cualitativamente emergente al conocimiento empírico, que se constituye a partir de la experiencia directa, altamente observable a relación de percepción visual. Nosotros hoy académicamente conocemos que el mundo lo conocemos en un 90% por el ingreso de la información de nuestros ojos, ¿no? Nosotros hicimos en teoría uno, no sé si se acuerdan, yo la estuve con ustedes, con su comisión, habíamos hecho un juego del Dixit, ¿alguien se acuerda? No. ¿Tiene un destello del juego ese que hicimos? La primera clase de teoría uno no. Que era un juego con cartas, que se repartían las cartas
todas con cosas diferentes, que era para mejorar cuando vimos conocimiento y lenguaje, ¿se acuerdan? Y entonces agarrabas la imagen y tenía un montón de pinturas y el Dixit era el juego en el cual era el cuentacuentos, entonces contaba un cuento y después de contar el cuento tiraba la carta boca abajo y todos ustedes tenían cartas y la carta más parecida al cuento que yo conté la tiraban boca abajo, las mezclábamos y la dábamos vuelta y después votábamos. ¿No se acuerdan de eso? Pasaron 2 años nada más, no sean malos. ¿No se acuerdan del Dixie? Tanto Sí, sí, esfuerzo. la había pedido en clases a esa. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Nuestra observación de la realidad no solo se da en el campo de la experiencia visual. Y en la docencia, acá hay algo muy importante. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por construir en otros campos cuya conocimiento sea empírico, pero basado en la no visualidad. Nosotros hemos hecho experiencias en la educación, sobre todo primaria, donde trabajamos con niños y niñas con los ojos vendados o con, ¿cómo se llama? Lentes que especturan un poco la lógica de la visual, solamente permitiendo destellos, pero no la totalidad, para tratar de aumentar las otras experiencias sensoriales, pero que también son empíricas. Yo no sé si alguien en su familia o alguien tiene una pareja o alguien débil visual o tienen alguna persona con ceguera. ¿Alguien tiene acá alguna experiencia? ¿Alguna persona cerca con ceguera o ciego? ¿Ciega? ¿No? Bueno, las personas ciegas, muchas veces cuando vos ingresás a su casa, ingresás, haces el ruido del picaporte, entrás, te dice, hola Nahuel, ¿ya llegaste? Y vos decís, ¿por qué sabe que soy yo? ¿No? Y no los otros 5 personas que vivimos en... Che, ¿por qué sabes que soy yo? Ah, no, porque sentí el olor. Che, pero yo no uso perfume, no uso desodorante, lavo la misma ropa en el mismo lugar que vos. O sea, todos destellamos todos tenemos un olor propio, ¿no? Que por ahí otras especies, como por ejemplo los perrunos, los reconocen como tal todo el tiempo. Nosotros no porque le damos, mirá, el 100%, ¿no? de vida, de información a esto, a los ojos, que es maravilloso, ¿no? Bueno, a cualquiera de nosotros nos dicen a partir de mañana no vas a ver y es un dolor gravísimo porque nuestra información empieza a obturarse por ahí. Pero hay otros sentidos que este tipo de propuestas no nos permiten. De ahí que es importante trabajar el conocimiento empírico basado en otras experiencias. Ahora, el conocimiento empírico puro no existe. No existe. ¿Por qué no existe el conocimiento puro? Porque vos cuando empezás a mirar, yo les puse, por ejemplo, una persona que mira con una lupa un pasto, ¿no? El momento de analizar el pasto que estás mirando con una lupa y es empírico, es racional también, ¿o no? Porque vos qué estás pensando. Estás pensando en el color, te diste cuenta que era verde, pero que cuando lo estás mirando con la lupa es amarillo, no es verde. Decís, ¡eu! Decís, ¿cómo puede ser que un pasto sea amarillo cuando lo veo de una manera y verde de la otra? Entonces dijiste, la clorofila, ¿no? La clorofila. Y entonces empezás a pensar, empírico puro no existe. Se relaciona o se transversalmente se diferencia, que esa sería la palabra, con el pensamiento o el conocimiento filosófico que tiene que ver más con una realidad introspectiva, con una idea de, yo para adentro, ¿no? Yo reflexiono, pero no se basa fundamentalmente en la cualidad empírica observacional y tampoco en la verificación experimental. El pensamiento y el conocimiento filosófico están atraídos y vislumbrados por la cuestión introspectiva. Históricamente, ¿no? Históricamente se la ha reconocido lejos al pensamiento científico y sin embargo, las preguntas que los investigadores se hacen o nos hacemos con respecto a una realidad, en un gran porcentaje son filosóficas. Una hipótesis. Una hipótesis es científica, pero la hipótesis viene de un pensamiento madurativo reflexivo. Sí,
mi deportista, sí, mi estudiante, en vez de recibir la carga, hiciera esto y a la vez hiciera esto y a la vez hiciera esto y a la vez hiciera esto, se podría generar un aprendizaje significativo. Esa partecita es científica. Todo lo otro es introspección de obturaciones y realidades filosóficas, incluso hasta muchas sin pensamiento científico. Otra, el conocimiento intuitivo. ¿Qué es una intuición? A ver, quiero un ejemplo de alguien, de los que no hablaron, de los que hablaron no, de los que no hablaron todavía quiero escucharlos, ¿eh? A ver, porque no veo todo el equipo en sintonía. ¿Qué es una intuición? Un conocimiento intuitivo, a ver, venga. Profe, intuición no es cuando presentís algo que va a pasar Por ejemplo, y que no sé, que va a llover. ¿qué otra cosa más? Otro ejemplo. Yo lo llevo más que nada a ponerle a experiencias. Es como, no sé, por ejemplo, o experiencias o actitudes de personas o situaciones. No sé, eh, intuyo, no sé qué. eh, Ay, no sé cómo redondearlo porque no quiero irme por la rama. Pero un ejemplo concreto, a Pero ver, ¿qué intuís vos? De tu vida, de las que se pueden contar, pero de tu vida, ¿qué cosas intuís? mm, a ver. Puede Entraste a ser mi esto clase, Noelia, vamos con de Noelia y las después va Sofía. emociones. Sí. Entraste a mi clase, vos están viendo juegos, por lo que me dijeron, otra asignatura que claramente debe ser mucho más interesante y mucho más risa y aparte es práctica. Entraste a mi clase, ¿qué intuís que va a pasar? Y primero Decilo, no intuía que iba a haber alguna, por ejemplo, ¿no? Al no, yo no estoy al día con la clase, Ajá. vamos por el empezar. Y ¿Intuiste? intuí que, digo, bueno, seguramente va a pedir actividad o Preguntar, algo por el muy estilo, bien, muy y bien, entonces, nada, eso. muy bien. Eso es intuición, muy bien, muy bien. Sofía, ¿qué vas a decir? Por ahí las emociones. Cuando ves a alguien medio cara triste, intuís que se siente mal. Bien, 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 bien. Esa cualidad que todos vieron, Luca, Noelia, Sofía, todo lo que interpretamos acá, tiene que ver claramente con una experiencia pasada, ¿no? Llegás a casa, estás con la persona que vivís, haces esto, chico, proyectás inclinadamente la cabeza y decís, ¿qué te pasa? Fracciones de segundo, ¿ya viste algo? No, no me pasa nada. Ok. Seguís caminando, prendés la hornalla. Contame, ¿qué te pasa? ¿Vos sabés que le pasa algo? Sí, no, capaz que estoy así porque, me chocaron el auto. ¿Cómo que te chocaron el auto? Y no me contaste. ¿No? O sea, hay algo que vos sabés que le pasó. ¿Dónde lo viste? En algo tan, pero tan elemental como alguna seña, ¿no? Alguna didascalia, algún movimiento repentino. La intuición incluso tiene que ser estudiada y trabajada en la educación. Tenemos que hacer juegos para la intuición. Los existen, y esto no es magia, ¿no? ¿Qué pasa cuando a mamá le pasa algo? O a papá, o a tío, abuelo, con el que se criaron. Agarrás el teléfono, vos agarrás el teléfono, ¿no? Agarrás el teléfono, sí, hola mamá, ¿cómo está? Hijo, no, acá estoy con un dolor de estómago. Yo sabía, mamá, que te pasaba eso. Uy, te ayudo, te voy a buscar, te llevo al hospital. ¿Por qué? ¿Por qué sabés que a mamá le pasa algo? ¿Por qué no estudiamos eso? Es un conocimiento intuitivo, necesario para la vida. El resto de las especies se comunican intuitivamente. No digo telepáticamente, intuitivamente. ¿Por qué nosotros no lo Profe, trabajamos? ay, perdón, Sí, no, dale, dale. con eso que acaba de mencionar recién a mí me pasaba, yo, bueno, vivo acá en Tierra del Fuego, pero mis papás estaban, en su momento cuando estaban vivos, en Buenos Aires. Y cuando a mi papá lo internaban, que mis hermanos no nos querían avisar porque no querían preocuparnos,
A mí me agarraba un dolor muy fuerte en el pecho y yo automáticamente llamaba y era por eso, que mi papá, no sé, lo habían internado o ya había salido de eso o no sé. Pero era como, ¿y quién te dijo? No, nadie, pero sentí como una aflicción en el pecho que, o sea, entonces cada vez que me pasaba eso era como la angustia o estar ahí atenta a, a eso, que pasaba algo, o sea, como que lo relacionaba más que nada a algo malo, esa sensación. Pero Bueno, era Noé, así como... tenés que seguir trabajando esas emociones. No voy a abrir nada que no pueda acompañarte, ¿no? Pero en tu caso Ujú. tenés que seguir trabajando eso porque hoy lo sentís con las cosas negativas, porque la corporalidad entre esa familia y vos te permite hacerlo porque, aunque vos no lo quieras, pero si vos empezás a practicar eso, empezás a sentir más, empezás a pensar más en el cuerpo del otro sin la necesidad de los medios externos, algún día también vas a encontrar de que hay informaciones felices, de que hay informaciones Sí. loables y hay personas que se comunican, ¿no? Te estoy diciendo de verdad, o sea, esto hay que practicarlo, obviamente, ¿no? Hay que trabajar estas experiencias intuitivas. ¿Y por qué serviría trabajar esto, chicos, en la escuela? Yo les doy un ejemplo, se los puse en la foto. Cuando vos andás en bicicleta, subís a un nene y le pones ruedita. ¿Hasta cuándo le pones ruedita al nene? Hasta que él siente seguridad de sacarlas. Pensá en ese nene, ¿no? Josefina, pensá en ese nene que estás ahí. ¿Cuándo le sacaste las rueditas? Al margen de la seguridad. ¿Qué movimiento hizo ese sujeto que vos dijiste, este ya puede andar? Equilibrio. Ya pudo lograr entender el equilibrio, por eso te pide que le saque las rueditas. Va, yo porque tengo dos hijos, por Me eso entonces acordaba, me acordaba que tenías hijos. es como que lo pienso por ese lado. A mí me pasó que mis nenes me pidieron que le saque las rueditas. Yo le ponía las rueditas, ponele así, ¿no? Que las dos tocaran el piso. Y después con el tiempo fui jugando a, no sé, a levantar las rueditas y que se vaya generando como ese desequilibrio. Y cuando ellos pudieron lograr entender y pedalear y se daban cuenta de que ya las rueditas iba como, iba la bicicleta y las rueditas iban en el aire, fue como, bueno, sácamelas y las saqué. Bueno, O sea, llegaste yo tarde, fue así. Josefina. Llegaste tarde. Era un poquito antes que eso. Cuando vos ves que el niño, la niña tuya, ya dio vueltas, porque el niño ¿qué hace? Uno, va para atrás, dos, tres, y vos le decís, es así, y no lo hace. No pasa por la verbalidad. Nos falta el conocimiento intuitivo. Cuando el niño intuye que las dos, esto es un pensamiento reflexivo, ¿no? Pero que las dos piernas aportan y que el ciclo tiene que ser continuo, se equilibra. Por tanto, la intuición es válida del padre que frecuentemente le saca la rueda cuando ya ve que el niño hace esto y lo acompaña al lado y lo deja caer suavemente. Entonces, él se da cuenta el niño que al momento de caer intuitivamente va a llegar al piso. ¿Y qué hace? Se tira para el otro lado. Es intuición pura. En la educación es trascendental. Conocimiento religioso. Yo no voy a hablar mucho de este porque no le veo algo cualitativamente emergente en la educación. Me parece incluso que la educación tiene que ser laica porque el conocimiento religioso puede ser muy bueno, seguramente válidamente es muy bueno, pero tiene una limitación en la construcción de la educación del sujeto, quizás sea la única, que tiene que ver que tiene un dogma que no puede ser modificado y que no puede seguir siendo reflexionado. Por tanto, cuando uno lee algo que ya sabe que es verídico y que tiene que optar por entenderlo como válido, quizás no le permite las experiencias externas que nosotros llamamos vívidas, corpóreas, para seguir extensionando tu cuerpo a otra realidad e incluso poniendo en valor si eso es o no es adecuado. Pero también es un conocimiento muy válido dentro de lo que nosotros llamamos tipos de conocimiento. La sociedad actual latinoamericana mayoritariamente está basada en preceptos religiosos, mitológicos también y de leyendas que son válidos dentro de nuestra sociedad. Otro conocimiento es el conocimiento declarativo. Miren, una exposición de un tema que vos no conocés y que alguien te explica. Vas caminando por la calle y hay un odontólogo
Y entonces está explicando un grupo de personas, hola, les quiero explicar, gratis, vengan, ay, les quiero explicar cómo cepillarse. Y el tipo declarativamente está declarando un conocimiento que puede o no ser válido, y vos lo escuchás. ¿Qué escuchás? La declaración. La persona dice, vos siempre agarraste el cepillo así, está mal. El cepillo va así, 45 grados. El cepillo tiene que pasar entre el diente y la encía de manera tal que raspe. Y ahí te empieza a explicar de forma declarativa. Declarativo también es un semáforo, ¿o no? Una información que te da un semáforo, porque te dice sí, quizá, no. No, quizá, sí. Y vos ya sabés el valor que tiene eso por la propia vida. Y después asumís tu responsabilidad, te declara. Después, qué otros están? Bueno, está el que se vincula con el saber, ¿no? O sea, con la capacidad de realizar acciones y habilidades que nosotros llamamos procedimental. Esto es declarativo porque en este momento yo estoy hablando. Es intuitivo porque vos te estás llevando al conocimiento de teoría uno, al conocimiento de deportes alternativos que estás viendo. Eh, es empírico porque estamos utilizando una pantalla de por medio que nos permite percepción visual y auditiva, escuchar la información. Es todo a la vez, pero a la vez también nosotros necesitamos de que este conocimiento sea científico. Y para que éste lo sea, no alcanza solo con la percepción visual de la realidad. Fíjense que en el mapeo actual, contemporáneo nuestro, de lo que es ciencia, es un binocular, es una lupa, es un microscopio. Porque en nuestro mapeo real te está diciendo, no alcanza con lo que vos sos, tenés que ir más acá. Incluso no cuando mirás una molécula, cuando mirás el cosmos. Vos a la luna la podés ver de una manera y decís, wow, ¿cuándo te asombras por la luna? Cuando la ves luna llena, luna nueva, perdón. Ahora, cuando vos agarrás un telescopio y lo mirás, decís wow de vuelta sin que sea nueva, porque vos vas en busca de eso. La ciencia va en busca de algo que sabés que existe, que puede estar plantado en el futuro, porque se puede mirar el futuro, pero también en el pasado, como por ejemplo mirar las estrellas que quizás muchas las vamos a ver durante décadas enteras, no digo centenares porque no vamos a vivir más de 100 años, pero décadas enteras y quizás ellas ya no existan más, pero cuyo destello todavía sigue vil. Entender eso solamente cabe para la posibilidad de revisión. Y el conocimiento científico en este sentido hay que entenderlo como no definitivo. La ciencia no es definitiva. Todo lo que nosotros consideramos hoy crítico y permanente puede en algún momento no serlo. Preguntas, respuestas. ¿Alguien tiene algo para comentar? Profe, Sí, a ver. respecto a lo de las tautologías, la frase la verdad es que no hay una verdad, ¿cuenta como tautología o es como una inconsistencia nomás? Puede ser una tautología. Puede ser una tautología, sí, sí. La verdad es que no hay una verdad o no hay solo una verdad. ¿Sí? Pues sería una tautología negativa, ¿no? Porque es de las de que se anulan. Pero sí, sí. Buenísimo. Em, quiero hacer una pregunta. Obvio que yo no sé si ustedes se van dando cuenta, pero quiero que me ayuden. Y si no, me dicen no y no pasa nada. Me esforzaré mucho más por eso. Pero ¿ustedes se dan cuenta que cada una de estas teorías que nosotros estamos trabajando, si nosotros las abrazamos, o sea, si nosotros agarramos cada una de estas teorías y las hacemos propias, nuestras clases después van a ser mejores? Nuestros entrenamientos que mesuremos también van a ser más potentes? ¿Ustedes reciben eso o lo ven como lo que estamos trabajando como algo, bueno, yo voy a enseñar a andar en bici y no importa si es intuitivo, voy a enseñar a andar en bici? ¿Alguien ve algo potente en lo que estamos trabajando en epistemología? Hola, profe, buen día. Sí, se ve más que nada un orden de todo lo que por ahí uno va observando o haciendo en la vida diaria, es como empezar a ponerle nombre a todo lo que hacemos. Es verdad.
es verdad porque muchas cosas las hacemos, pero no sabemos cómo, ¿no? O no sabemos por qué. O el camino que yo creo es como, al margen de eso, decir, bueno, de ahora en más voy a fomentar que esto sea, ¿no? ¿Alguien más ve, aparte de Bruno, algo potente en lo que nosotros estamos haciendo? ¿Nadie más? Bueno. Yo les planteé un taller que es bastante complejo, lo escribí demasiado largo, pero se lo voy a leer y por favor estén bien ávidos para reconocer de qué se trata. Lo vamos a trabajar ahora y con esto, estos 40 minutos que nos quedan de clase, ustedes lo van a hacer en grupos reducidos. El objetivo el taller se llama los tipos de conocimiento en acción. Esos tipos de conocimiento que recién trabajamos, bueno, lo vamos a poner en acción. El objetivo de esta actividad es que no solo identifiquen los distintos tipos de conocimientos, sino que puedan analizarlos en situaciones reales, justificar su presencia y problematizar su uso en el campo de la educación física. Si tuviéramos que expresar qué buscamos, se puede reducir a 3 expresiones claves. Sería, los conocimientos no aparecen de forma pura, los conocimientos no se superponen y por tanto se activan según el contexto. ¿Right? Hasta ahí estamos. ¿Qué vamos a hacer en el taller? Bueno, nos vamos a encontrar en grupo de 3 a 5 estudiantes y cada grupo va a seleccionar un material de análisis. Puede ser un video de entrenamiento, de clase, de competencia, documental, integral. Una imagen, una clase, un gesto técnico, una situación deportiva, un fragmento de texto o noticia y un reel o contenido en redes sociales vinculado al movimiento o el entrenamiento. Por tanto, tienen que tener 4 elementos de diferente tenor que se relacionen. La primera parte que van a hacer es, van a describir la situación, o sea, del reel van a escribir brevemente qué sucede en ese material utilizando 3 criterios: el contexto del reel, el contexto de la foto, el contexto de la clase, los actores principales que participan y el tipo de práctica corporal. ¿Ok? ¿Hasta ahí lo tenemos? Hasta ahí parece ser algo simple. Y después vamos a identificar a qué tipo de conocimiento primario, ya dijimos recién, los conocimientos no se dan de forma aislada, los tipos, ¿no? Una clase son todos a la vez, pero ¿en cuál podríamos decir, che, no, esto es empírico, no, esto es técnico, no, esto es intuitivo, ¿ok? Y después, y más importante, vamos a contestar una serie de preguntas que son justificaciones, como por ejemplo, ¿por qué consideran que este conocimiento está presente? ¿Cómo se manifiesta en la acción? ¿Qué rol cumple la situación contextual? Y demás. Entre la 4 y la 5 sería responder hacia qué tipo de conocimiento predomina. ¿Hay algún conocimiento ausente en esa propuesta? Por ejemplo, ¿está el conocimiento revelado en una clase? ¿Hay algún pedacito de la clase o de gesto o de movimiento o de expresión que se relaciona con lo revelado religioso? Y por último, vamos a responder ante la pregunta de cómo se relaciona esta situación con tu propia práctica como docentes o también como entrenadores. ¿Se entiende? La idea es que cada grupo, digamos, considere a todos los elementos, la foto, el texto, el reel y demás, la clase o el video, para poder entonces ver las diferencias y no solo en una. ¿Estamos con eso? Bueno, equipos manuales, ¿no? Manualmente, ¿me van diciendo? Sala 1, ¿quién va? Vamos Ale, nosotros, profe. Sí, ¿con quién? con Lucas Sí, y Brisa, que estamos acá juntos. sí, sabía, listo, ya están los 3. En la otra sala, Ángel, ¿con quién? Ah, yo estoy solo acá. Pues ya sé, pero ¿con quién? No sé si está Chino, está por ahí. Decí- Yo, Fabricio.
Fabricio, ¿Qué más anda ahí? ¿Qué más quiere sumarse? Yo voy, Acá me sumo, voy yo me también. sumo igual. dale, José, dígame el apellido porque yo no lo estoy viendo. Escucho que están hablando, pero Katia, quedo. Brisi Arevalo Josefina. y Grisi. Josefina y Arevalo, listo. No, pero Fabricio ya te Candia. había puesto a vos. Ángel, Josefina, Fabricio y alguien más había dicho. ¿Qué más está ahí? ¿Quién? Cárdenas fue, ¿o no? Bruno fue. No escuché nada tal. Bueno, sigo entonces con otro grupo. Otro grupo. ¿Quién más? Vamos nosotras, profe. Irala, Muñoz. No, no te apures, para que yo soy lento. Irala, Muñoz y quién más. Y no sé si se unen Pau Eh, y Nay. sí, Rodríguez, Riveros y te sumo a Caruso Lucho, Wow, Luciano. son como 18. Bueno, dale, no pasa Bueno, nada, dale. me encantó. Y Luciano. Sí, bien. Otro más. Nosotros, profe. Dictame, a ver. Almonacid, Sí, Ferreira, sí. González Axel, Vidal y Riveros. Milagros. Uy, pará. Milagros, Máximo, Axel y Martina. Y Enea Ferreira. Listo. Otra sala. José, ¿con quién estás? José, ¿con quién vas? Queda Lucas, Sofía, Delfina, Bruno, si no me equivoco. Con Cárdenas y no sé quién más. Con Cárdenas, José, ¿quién más? Sofía, Lucas, Delfina, Ailén, si no me equivoco, ¿eh? No sé el que quiera. Nosotros estamos en una sala con Sofi y Ailén. Sí, podemos ser. Bueno, entonces lo pongo a Lucas ahí y si no me equivoco, me quedaría en la última Ailén, Delfina y Sofía, ¿puede ser? No, no, por eso yo, Lucas Delgado con Sofía y Ah, Ailén Cayuniam. Sí. Profe, sí. Delphi Salvo podría estar en la sala 5 con nosotros, me mandó porque no tiene micrófono, con Almonacid. Para que me hice un brollo ahora, dame un Está segundo. bien. Primero entonces me dijo Lucas que va a la sala 6. Bien, y ahora vos me decías que Ailén, no, ¿quién me estaba hablando? No, Martina, ¿Qué me Martina decías? Almonacid, si se podía agregar Salvo con nosotros porque no tenía micrófono, me mandó recién. Delfina, Sí, listo. Ahí abrí todas las aulas. Los llamo en 25 minutos, ¿sí? A interactuar, cualquier cosa me llaman, yo estoy acá. Sí, Hola, chicos. profe. Profe. Queríamos hacerle Eh, una pregunta de nuevo que nos perdimos con las consignas. ¿Cuál era la consigna en concreto? En concreto no hay nada, porque es muy Ah, complejo. bien, Andá a la clase claro. 7, seguime ahí. Andá a la clase 7, Sí, andá al desarrollo y andate al tema 2. Abajo de los conocimientos dice taller de análisis. bien. Ahí va. Y ahí están las 6 consignas. Ah, listo. Ahí está. ¿La encontraste? Sí, sí. Sí, Ahí va. sí.
Léanla, cualquier cosa me llaman, ¿sí? Listo, dale, gracias. Ahí te aparece, ¿no? Bien, no, quise buscar un video en TikTok y se me salió el Zoom. Estaba con Bruno. Pará, ¿eh? A ver ahí si te Vamos. aparece. Sí, gracias. Bueno, a ver, los que ya estamos acá, cuéntenme más o menos si pudieron llegar, obviamente no llegaron a terminarlo, claramente, pero a ver hasta dónde llegaron y qué escogieron. ¿Querés decirle, Ángel, o...? Sí, bueno, digo, lo que estábamos charlando nosotros, pues elegimos un Un gesto gesto técnico técnico. eh, en una situación de clase, ¿sí? El golpe de manos altas de vóley. ¿Acá? Eh, los actores principales, bueno, serían el docente y los estudiantes. El docente que cumple el rol de orientar y explicar la situación, de explicar el gesto técnico en sí, y corregir los estudiantes que, bueno, tienen la participación eh, practicando la técnica. Y también, bueno, esto de observar, ¿sí? También a sus compañeros que se genere esto los recíprocos. Pará. En todas las clases, Ángel, no sé si vos te das cuenta y te lo dijo alguien, pero se escucha súper mal tu micrófono. No sé Ah, es si... porque mi computadora es viejita y hasta tuve que ponerle la camarita externa. No pasa nada, no pasa nada. Pero porfa, habla un poquito más despacio y por ahí más cerca. Si querés anular cuando hablas, yo no tengo problema. Anular la cámara como tipo ponerte así al lado del micrófono. Así te escuchamos un poco Ya, mejor. Pero ustedes eligieron eso, pero no eligieron las otras. ¿Solo una eligieron? pero una. Ah, pero por eso. La idea era elegir todas. El reel, esto, y con esas entonces después dividirlas, ¿entiende? Ah, ya. No pasa nada, ahí vamos. Bueno, después lo que hicimos como la identificación de los tipos de conocimiento. eh, en esta situación podemos decir que tenemos un conocimiento primero declarativo, Sí. donde el docente explica, ¿sí? De manera teórica el golpe de manos altas. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus aspectos principales? ¿Dónde deben ubicarse para, para hacer el gesto? Después podemos decir que es un conocimiento procedimental, Ajá. eh, donde los estudiantes no solo ya de la parte teórica, sí que tuvieron, ya pasan a, a la parte práctica. Este, bueno, esto es como el manifestar cuando los alumnos intentan ejecutar el gesto técnico, el cómo acomodar el cuerpo, el que hay que flexionar las piernas, el cómo colocar la mano, el ver la trayectoria de la pelota, cómo ubicarse ante la pelota si quiero cambiar la dirección.
Eh, Después, vamos a decir que es un conocimiento empírico, cuando el alumno se da cuenta de que si golpea la pelota con las palmas, por ejemplo, pierde el control. Eh, que si, no sé, está con las rodillas flexionadas, pero no empuja hacia arriba, o sea, no se para con el impulso de las piernas, la pelota eh, no sale despedida hacia adelante, hacia arriba, o sea, no le genera el empuje a la pelota con la fuerza de las piernas. Después podemos decir que es un conocimiento científico, donde ya aparece por parte del docente la planificación, buscando hacer una progresión para que el curso técnico pueda ser adquirido por los chicos. Y después también por la parte de la corrección, ¿no? Del docente, donde con el feedback, lo visual, empieza a corregir las posturas y demás, dar consejos. Bien, y después lo intuitivo. Estas situaciones de juego lo usarían el texto, incluir si la pelota viene muy alta, tengo que ajustar mi posición corporal respecto a la trayectoria de la pelota, que si voy a empujar muy fuerte con las piernas, la pelota se va a ir muy lejos, que tengo que empujar menos, Ta, que ta, si el ta, pase ta. va a ser cortito, por ahí puedo ir con las manos nada más. Entendido, 100%, ahí va. Ahora, en el caso del equipo de ustedes, si bien no es actividad de la actividad para el taller, pero vamos a trasladarla a la clase que viene, terminen de empatizar eso con el resto de las expresiones. ¿Está bien? Ahora, buscate un reel que se relacione progresivo con eso, parecido. Después buscate una foto, ¿estamos? Porque la idea, la clase ya la tienen, porque la idea es que podamos ver cómo en las diferentes formas en las que nos relacionamos con la información o con el conocimiento, van cambiando los métodos, ¿se entiende? Y van cambiando las lógicas y las construcciones culturales que los rodean también son modificadas, ¿se entiende? Okay. Bien, 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 bien. Bueno, que tenemos una actividad para la clase que viene que tiene su complejidad. Yo observo en esta comisión muy parecido a lo que tengo acá ¿cómo se llama? Tengo acá las participaciones de teoría 1 y teoría 2 y sigo observando lo mismo, hay 3 estudiantes que no están más, pero sigo observando lo mismo, que hay 5 estudiantes que participan constantemente y obviamente que demuestran una importancia hacia la asignatura que no es determinante, pero que a la vez también me dan a demostrar a mí de que hay algo riguroso en su construcción como futuro profesional. Y después observo mucha apatía con el estudiantado, incluso en este momento hay personas que tienen las cámaras apagadas y poca participación y caras que yo voy observando y miro como que están haciendo otras cosas, así que les pido por favor, esto es un espacio sincrónico, hay que poner atención a estos momentos porque son importantes, incluso para su participación. Y a partir de la clase que viene, mis preguntas van a estar intencionadas según mi propio deseo o dedocracia hacia los estudiantes que todavía no han participado. Así que por favor, pongan atención, hagan la actividad y yo preguntaré sobre esa actividad y trataré de dar un marco de equilibrio constante en el estudiantado, ¿ok? Sepan que ya no es más quién participa, yo, sino que va a ser intencionado. Obviamente los que siempre participan lo van a poder hacer sin ningún problema porque es parte de la filosofía de la universidad. Sin más, agradezco el espacio. Les dejamos la clase 8 abierta. Tienen que mirar la película, ¿sí? Tienen que mirar la película previa al encuentro y el encuentro de la clase que viene, que es la semana 8. Vamos a contestar unas 20 preguntas, 21 preguntas y de ahí yo les puedo asegurar que vamos a empezar a ver hasta el cine incluso de otra manera. Vamos a hacer un abordaje, va a ser el primer abordaje epistemológico del arte que hagamos en nuestras vidas. Bueno, si alguno lo hizo, sería uno. Sí, Ale, adelante. Perdón, profe, le iba a preguntar sobre esta actividad que estábamos haciendo, la terminamos para la clase que viene, más la que está en el campus que dice Por actividad favor, 7. por favor, sí. Sobre Sí. esta actividad que estábamos haciendo recién,
era la imagen, un video, una imagen, un fragmento de texto y el Reels, que esté todo relacionado sobre el mismo tema. O sea, por ejemplo, nosotros habíamos elegido algo del hockey, que sea todo sobre hockey. Exacto, exacto. Todo sobre hockey. El video puede ser una clase o un pedacito de una clase, una demostración. La imagen puede Claro, ser una persona con el palo y el público atrás. Y así entonces empezar a desarrollar todas las consignas. claro, porque habíamos elegido, por ejemplo, un video que es un documental de Luciana Aymar. Ahí va, Una imagen que era un corner corto de las leonas. ahí va. Una noticia de las leonas que Muy hablaba bien, sobre la preparación de las leonas y un reel de un entrenamiento de las leonas. muy bien, muy Ah, bien. listo, listo, listo. Perfecto. Quería saber si más o menos estábamos orientados. Sí, sí, sí. Está perfecto. Muy bien. Profe, A ver. Bien, gracias. En nuestro caso, por ejemplo, elegimos un video que se llama Habilidad 100 o algo así, y compiten distintos deportes, digamos, ahí en ese caso, ¿cómo elegimos? No Lo importa, que sigue. vos elegís lo que vos quieras, no vamos a enjuiciar eso. Lo importante es, Ah, al margen del contenido que está ahí, es cómo vos desarrollás los otros puntos. Tienen que estar relacionados en que si es una clase de un deporte, después tiene que ser un deporte, después tiene que ser una técnica, ¿se entiende? Si es una clase de educación física, tiene que ser una clase dentro de la escuela, ¿se entiende? El macro contenido, claro, no pero tiene que a ser eso voy. específico. No es una clase que hablan de un deporte, sino es como una competencia física que puede ser un capítulo, no sé, individual o grupal, pero dentro de eso compiten distintos atletas, digamos, pueden ser gimnastas, No fisicoculturistas, o sea, importa, no está por eso, centrado. Janet, no importa lo que hay dentro de eso, el subcontenido, si es un deporte, si es de muchos, si se conoce, eso no, no está en valor. Lo que va a estar en valor es lo otro que vos encuentres, la imagen y demás, y cómo nosotros llegamos al conocimiento de eso. ¿Se entiende? No importa si en uno se relaciona directamente y el otro está mucho más lejos. Digo, otro como el video que seleccionaste y la foto, ¿ok? Eso no es Paragón. Claro, porque claro, por ejemplo, o sea, no habíamos sabido no sabíamos que se tenía que vincular todo y ponerle, yo había elegido una imagen de taekwondo, pero igual se relaciona con un poquito de su video, como usted dice. Sí, 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 sí. Que tenga y relación con nuestra cultura general de la cultura física. Ahí va, con eso ya está. Ok, profe. Bueno, un abrazo grande para todos y todas. Nos vemos el viernes que... Ah, el viernes que viene, sí, ¿no? Sí, pero estoy buscando... Sí, sí. El lunes es feriado, la otra semana. Profe, Ok, listo, listo, listo. ¿cuándo hay, Sí, cuándo hay parcial? semana 10. Está en el, ¿cómo se llama? En el cronograma. Tenemos la semana 8, después tenemos la semana 9 y después el parcial. Falta todavía. Ok, faltan dentro de 2 clases más. 3. 3. Ok. ¿Va a ser presencial, profe, o virtual? Lo vamos a gestionar en la última semana. Yo quiero que sean las sudas, pero vamos a ver si tenemos disponibilidad y demás. Ok, bueno, gracias, profe. Bueno, un abrazo para todos, cuídense, Chao, gracias. profe. Chao, Nos vemos. Gracias, No, profe. profe. chao Chao, equipo, chao, profe. chao.